Salmo 143, verso 10. Nos dice aquí el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos. Señor y Dios, Padre, que te agradecemos en manera especial esta noche que nos concede para estar aquí reunidos en este templo, en este lugar que tú has designado como casa de oración. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da de traernos en alas de tu Espíritu para derramar nuestros corazones en adoración, en alabanza, en acciones de gracias por tu amor inconmensurable para con nosotros. Gracias por habernos guardado durante el día y por habernos provisto nuestras necesidades temporales y espirituales. Bendícenos en esta noche, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos observar en este texto que hemos leído, aquí vemos al salmista David orando y presentándole a Dios una oración particular. Enséñame a hacer tu voluntad. Y pienso, hermano, que desde que nos levantamos de la cama, esta debe de ser una oración que a Dios debemos de llevar para que en el transcurso de ese día podamos aplicar la palabra de Dios a todo el contexto de nuestra vida. Podemos observar que el salmista pedía por la instrucción que él necesitaba de parte de Dios para tener no solamente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino también que le diera la capacidad de obedecer, de aplicar de manera correcta, de manera bíblica, las enseñanzas y los principios derivados de la palabra de Dios. Somos tan incapaces que aún teniendo el conocimiento intelectual de las verdades bíblicas, muchas veces no tenemos el discernimiento para poder aplicar de una manera correcta la enseñanza que tenemos claramente entendida de la palabra de Dios. Cómo aplicar los principios a los problemas, a las necesidades, a las circunstancias que pasan en nuestras vidas. Y eso, hermano, realmente es un arte. Poder conocer la verdad y aplicarla de manera correcta, de manera adecuada, de manera bíblica, eso es un arte que debemos de cultivar. Y es interesante observar que el mismo salmista David pedía a Dios que le ayudara a cultivar ese arte de aplicar bien los principios de Dios a cada situación, a cada necesidad, a cada circunstancia a la que él debía de enfrentarse. Él quería aplicar bien la palabra de Dios ahí. Y esto, hermanos, es sumamente importante porque si usted no sabe cómo aplicar la palabra de Dios a los problemas que usted afronta, sencillamente de nada le sirve tener mucho conocimiento. Es como el médico que receta, pero él no solamente le da la medicina, sino que también le dice cómo se la debe de administrar para que ese tratamiento realmente sea eficaz y
les dé los resultados que usted espera que sucedan. Y lo mismo sucede, hermano, con el tema de la aplicación de los principios. Vemos mucha gente que conoce muchísimos versículos bíblicos, pero no saben para qué se usan, ni cómo se usan, ni en qué se usan. O sea, les recitan como papagayo la Biblia, pero de ahí a aplicarla a las circunstancias de su vida, hay un mundo de diferencia. Y el salmista en ese contexto era consciente de que él necesitaba de la gracia de Dios para poder no solamente conocer la voluntad de Dios, sino cómo aplicar esa voluntad de Dios a sus circunstancias y a sus necesidades. En ese sentido, mis amados hermanos, la consejería bíblica tiene un papel importante. Yo sé aquí han habido y hay muchos hermanos que antes de empezar un negocio, por ejemplo, como ustedes saben, la Biblia es suficiente para todo. Hay principios en la Biblia de cómo empezar un negocio, de cómo manejar un negocio, de cómo administrar un negocio. Los principios están ahí en las Escrituras y muchas veces la gente lo tiene hasta en su mente. Pero yo conozco ese versículo, pero no sabe cómo eso se aplica ahí a ese contexto del negocio que va a empezar. Y eso tiene que ver con la teología del trabajo, naturalmente, porque hay tal cosa como una teología del trabajo que involucra todo ese mundo de la mayordomía de las cosas que hacemos. Y en ese contexto es donde debemos de, si no tenemos la suficiente capacidad o el suficiente conocimiento de cómo se aplica esa verdad a esa circunstancia, ¿qué usted debe de hacer? Primero, orar. Eso fue lo que hizo el salmista aquí. Como ustedes saben, él fue un hombre que tuvo mucha responsabilidad en su vida, reinar a la manera de Dios. Era lo que debía de hacer. Ahora, de ahí a que él supiera al 100% cómo gobernar a la manera de Dios y cómo aplicar esos principios para gobernar a la manera de Dios, yo estoy seguro que él no siempre estaba claramente consciente de qué debe de hacer en ciertas circunstancias. Por eso lo vemos aquí buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pide él aquí? Enséñame ¿a qué? A hacer tu voluntad. Porque como rey, en el desempeño de sus funciones, él debía de hacer no la voluntad suya, sino la voluntad de Dios. Lo mismo como esposo. Como esposo él debe de hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios en su trato con su esposa. Como padre, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con nosotros. En cada circunstancia, en cada necesidad, en cada situación particular, debemos de asegurarnos, por un lado, de que conocemos la voluntad de Dios, claramente revelada en la Biblia, y por otro lado, cómo aplicar esa voluntad de Dios a esa situación particular que estamos viviendo. Observemos no solamente que él pide la dirección de Dios para aplicar la voluntad de Dios, sino que también él aquí, en su petición, da la razón por la cual él deseaba que Dios le encaminara, le llevara a hacer su voluntad. Él dice, porque tú eres mi Dios. Ese es el fundamento. ¿Por qué él oraba a Dios para que Dios le instruyera de cómo aplicar su voluntad, la voluntad de Dios? Él dice, porque tú eres mi Dios. O sea, él reconoce la autoridad de Dios a la cual debía de estar sometido. Él reconoce
que debía de estar rendida su voluntad personal a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios era Dios en su vida, Dios era quien tenía que gobernar. De ahí que vemos en ese contexto, hermanos, un buen principio para nosotros orar en todo tiempo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Razón, porque tú eres mi Dios. Amén.